Piensa en esto, curras todo el día y al final de mes te pagan. Ese dinero normalmente se va en el alquiler, comida y si tienes suerte te queda algo para ocio y ahorrar. Pero ¿y si hubieses vivido hace 2000 años? Igual resulta que en esa época cobraban mejor que tú. En este vídeo vamos a viajar a 3 momentos de la historia. A la antigua Babilonia, antes de la invención de las monedas, cuando se pagaba en cebada, al Imperio Romano en su pleno apogeo y a la oscura Edad Media. Voy a coger el sueldo medio de una persona y familia de cada época y vamos a ver si comían bien, si tenían un techo o si vivían siempre al límite. Me llamo Naran y soy agricultor sin tierras propias en Babilonia. Vivo con mi mujer y 3 hijos en una aldea a las afueras de Larsa, no en la capital. Cobro unos 8 ciclos de plata al año y necesito que mis 3 hijos mayores trabajen para poder mantener a mi familia. Mi mujer se encarga de la casa y las tareas del día a día. En la antigua Babilonia, en los orígenes de la civilización, aún no se había inventado la moneda. Las familias sin tierra vivían básicamente de vender su trabajo y eran pagados en siclos de plata y gures. Un siclo era equivalente en peso a 8,3 gramos de plata, vaya, metal en bruto sin acuñar, y un gur a 252 kilos de cebada. Y para que os hagáis una idea, hablando de valor, un siclo equivalía a un gur de cebada. Mis hijos ganan 4 siclos de plata y entre los 4 juntamos 20,45 al año. Parte de mi salario viene en plata, pero también en cebada, y además nuestro arrendador habitualmente nos da raciones de cerveza, de pan, incluso de lana. Los ingresos y los precios en la antigua Babilonia están perfectamente documentados en cientos de tablillas de arcilla, con registros de pago, pero también en textos legales como el famoso Código de Hammurabi. Y gracias a estudios modernos que nos ayudan a interpretar los datos, os voy a dejar todas las fuentes en la descripción del vídeo. Sabemos lo que una familia de 5 personas necesitaba aproximadamente al año, y la cantidad de calorías que se consumían eran brutales, sobre todo en cebada, que era la base de la alimentación, 7,2 gures al año, unos 1800 kilos. Gastarían 2,5 silos o harían un trueque en cebada en aceite de sésamo, que era esencial para la higiene, para la cocina o simplemente para hacer velas como iluminación a la noche. Un 32% del gasto, 5 siclos, irían en lana, que como veis no era muy económica, pero muy importante para elaborar ropa. Y por último, para completar el coste de subsistencia, lo básico para vivir, comprarían algo de carne o queso, o en su equivalencia una oveja. Hasta ahora la familia ha gastado 15,7 siclos, pero en el caso de que Naran fuera propietario de su casa, tendría la capacidad de ahorrar o gastar en ocio 4,75 siclos, casi un cuarto de su salario anual. Pero también se podría dar el caso de que tuviese que alquilar su propiedad, y en base a 110 contratos que se han analizado de esa época, el coste medio de un alquiler era de 1,69 siclos. A la familia aún le quedarían 3 siclos, el 15% del presupuesto anual, que podría gastar en mejorar la casa, comprar mejor comida, alguna túnica o simplemente ahorrar. Sí, ahorro, pero si guardo plata sigue siendo plata años después. No hay forma de que trabaje por mí. De hecho, el interés sí existía, pero solo si debías plata. Hoy el plan es bastante distinto. Y aquí es donde entra Trade Republic, el patrocinador que conocéis en este canal. Es un banco que te ofrece IBAN español, que te deja hacer lo básico del día a día, recibir tu sueldo, pagar gastos, mover dinero con Bizum, pero con algo que para mí es la clave. Tu dinero no está muerto, porque al final a nosotros nos pasa casi lo mismo que a Naran. Guardamos dinero con la idea de estar ahorrándolo, pero si lo dejas quieto pierde valor adquisitivo sin quererlo. Yo llevo años ahorrando para la entrada de una casa, apartando un poco mes a mes, y aun y todo estoy viendo que una parte de mi esfuerzo se lo está comiendo la inflación. ¿Y qué porcentaje de tu sueldo tienes que ahorrar para comprar una casa? Seguro que la situación ha mejorado, ¿no? Casi mejor quédate donde estás. Al menos Trade Republic traslada el tipo de interés del Banco Central Europeo. Ahora es del 2,02 TAE y simplemente por tener el dinero en la cuenta va creciendo mes a mes. Ya os lo he dicho más de una vez, no es una burrada, pero vas sobre seguro y cuanto más ahorras, más intereses vas a tener. Y todo esto con total seguridad. Trade Republic está supervisado por BaFin y protegido hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantías Europeo. Vamos, que tienes la misma protección que con un banco tradicional, pero con una plataforma mucho más simple y moderna. Que además de ahorro también puedes invertir desde 1 euro en acciones, fondos y ETFs. Hay más funciones interesantes que veremos en próximos vídeos, pero por ahora te dejo en la descripción y el comentario fijado el enlace para abrir tu cuenta gratuita. Yo estoy empezando a mover todos mis ahorros con ellos porque vaya, los intereses a final de año se notan mucho y la experiencia está siendo buena. Ahora volvamos con Naran y veamos en qué se gastaría su dinero sobrante. En el día a día los gastos diarios son significativos. Una parte se va en comprar ghee, mantequilla clarificada para completar la grasa del aceite de sésamo. No es muy cara, pero sí que necesaria. En caso de querer comprar una casa en una ciudad periférica como Kutara, la casa promedio costaba menos de 9 siclos. Algo realmente posible de obtener con muy pocos años de ahorro en comparación a hoy en día. Aunque si nos vamos a urbes más masificadas, como en el caso de la ciudad de Ur, una casa en buen estado podía subir a 25 siclos. Lo queráis o no, ser agricultor no estaba mal pagado, sino en la media.
Pero en tiempos de crisis, con unas malas cosechas consecutivas, puede que tengas que buscar otro oficio. Un molinero ganaba 7,8 siclos de plata al año, un constructor de casas de ladrillo 6,7 y un pastor 8. Con estos salarios la vida es estable, pero frágil. Al menos no pagamos impuestos directamente, pero algún vecino tiene que cuidar de sus mayores o demás hijos y el gasto ya sube. Veamos si avanzando 2000 años a la época del Imperio Romano, la vida del ciudadano mejora. Me llamo Lentus Enegues, nací en el norte de España, soy libre. Tengo una mujer, 2 hijos y un pequeño huerto. No soy rico, pero trabajo todo lo que puedo para sacar mi familia adelante. En Roma ya no se paga en cebada, tenemos una economía plenamente monetaria, hay salarios, hay precios y un mercado complejo. Cada moneda tiene su valor y usos. La de oro, el aerus, es la más valiosa. Esta tabla que he creado os puede servir de referencia, y aunque la equivalencia en euros no sea totalmente justa, nos ayuda a entender mejor el valor de cada moneda. Las compras del día a día se harían en ases, aunque curiosamente encontrar datos reales sobre los gastos diarios en el Imperio Romano es más difícil que en Babilonia. No por falta de documentos, sino por el caos monetario que atravesó el imperio durante siglos, pero sobre todo por la inflación que azotaba el territorio constantemente. Para confirmar este problema se puede usar un indicador bastante claro, la paga del ejército, y cada vez que subía el sueldo de los legionarios casi siempre coincidía con momentos de inflación. Se puede ver que antes del siglo II el imperio vivía una etapa bastante estable, pero a finales de ese siglo los precios en Roma pegan un subidón brusco, casi sin freno. Este descontrol seguramente está muy ligado al caos que dejó la peste antonina. Esta peste, que seguramente fue viruela o sarampión, se extendió por todo el imperio durante más de una década. Esto fue una barbaridad, se estima que murieron entre 5 y 10 millones de personas, lo que suponía entre el 10 y el 25% de la población. Faltaban brazos en el campo, faltaban soldados en las fronteras y faltaban trabajadores en las ciudades. Roma no se derrumbó en ese momento, pero la economía dejó de ser estable, los precios empezaron a descontrolarse y el dinero empezó a perder valor real. Años después, en el 301 después de Cristo, se intentó frenar la situación. El emperador Diocleciano creó una de las fuentes más completas que tenemos sobre los precios en Roma. Un edicto que intentaba fijar los precios máximos y los salarios en todo el imperio. Y ahora diréis, genial, podemos saber el precio de cualquier alimento, objeto o servicio. Pues no. Hoy en día muchos artículos y estudios que intentan explicar los sueldos y los precios de Roma se apoyan en este documento. Pero el problema del edicto es importante, no mostraba una economía real, mostraba unos precios ideales que nunca se cumplían. Hemos visto que la inflación estaba descontrolada, existía un mercado negro enorme. Y sabemos que en la práctica esos precios nunca se respetaban. El edicto fue ampliamente ignorado y finalmente revocado. En el siglo I y II, por suerte, la situación es más estable. El Landus Enegues vive en el año 75 de nuestra era, a las afueras de Iturisa, al norte de Hispania. Actualmente se encuentra pagando una casa austera, pero con algo de terreno. Normalmente trabajo 150 días del año de jornalero, en obras, manteniendo caminos o donde haga falta. De aquí obtengo 150 denarios. En época de cosecha, cuando hay alta demanda, obtengo 80 denarios por 40 días de trabajo duro, pero esto no daría para mantener a mi familia. Tenemos un huerto junto a la casa, lo que nos ofrece alimentos. Mi esposa, además de mantener la casa y nuestros 2 hijos, se encarga de vender los excedentes en el mercado. Además de huevos, fruta y alguna tela que ella teje. Por este trabajo obtiene 75 denarios. Nuestro primogénito tiene 11 años, pronto será un hombre. De vez en cuando le salen encargos y tareas sencillas, de los que obtiene 15 denarios. En total, sumando todos los miembros, mi familia gana en un año 320 denarios. Como observáis, el pluriempleo no solo era común en la antigua Roma, sino básico para sobrevivir. Pero el problema no era lo que ganabas, sino cómo lo gastabas. La dieta en gran parte del imperio se basaba en trigo, pino y aceite de oliva, complementado con legumbres frescas y otros productos locales. Los historiadores antiguos han deducido el consumo promedio de los residentes romanos. Una estimación generosa indica que cada persona consumía 300 kilos de trigo al año. El trigo se medía en modius, y un modius suponía unos 6,5 kilos de grano. Según mis cálculos, una familia como el Landus con un huerto pequeño para complementar la dieta necesitaba unos 680 kilos de trigo al año. A Enegues, comprando el trigo a 3 sertecios, lo que es 0,75 denarios en su época, se le iban al año solo en trigo 104 denarios. El vino tampoco era un lujo, era básico. La bebida por excelencia entre los romanos, aunque sabed que habitualmente lo bebían bastante aguado. Una ánfora de 25 litros costaba 5 denarios y Enegues ha comprado este año 5 ánforas. De la misma forma ha comprado 30 litros de aceite, ahí se le van 42 denarios. La ropa también es esencial y no muy económica. Era una de las formas más distintivas de mostrar tu clase social. Una túnica normal y corriente podría costarte 3,75 denarios. Lo normal era mantenerlas, arreglarlas, que te durasen años, pero todas las personas tenían más de una túnica y para esta familia yo he calculado que van a necesitar comprar 3 en un año para sustituir prendas ya muy desgastadas. Otros 11,25 denarios que se van. Una parte de la carne venía de casa, tenían cabras para leche, gallinas para huevos y carne,
Pero aún así todos los años compran un cerdo por 5 denarios para celebraciones especiales. Realmente no hay muchos precios del mundo romano en este momento anotados en la historia. Partes de las fuentes que estoy utilizando son listas de la compra en modo graffiti encontrados en las ruinas de Pompeya que detallan los gastos de una familia humilde. Donde sí he tenido más problemas ha sido en el precio de la vivienda, apenas hay datos. Lo normal es que si una persona vivía en la ciudad se alojase en habitaciones pequeñas de insulae. Las insulae eran edificios de apartamentos de varios pisos que proporcionaban viviendas económicas para la clase trabajadora y pobre, normalmente construidos de materiales muy baratos y económicos, muy proclives a incendios o derrumbes, y que también disponían tiendas en la planta baja. Solo hay una única fuente del posible precio de estas habitaciones en esta época: un as la noche, lo que se traduce en 22 denarios al año. Para la vida rural, donde se concentraba gran parte de los ciudadanos, no hay precios registrados, así que voy a asumir un poco guiándome por precios de terrenos registrados en algunas provincias lejanas a Roma. Mi terreno es heredado, pertenecía a mi abuelo, y como cuando los romanos llegaron luchó con ellos contra una tribu enemiga, le permitieron quedárselo. La pequeña casa que estoy terminando de construir me va a costar un total de 500 denarios, poniendo yo casi toda la mano de obra. Como no teníamos tanto dinero, solamente 160 para una entrada, hemos pedido un crédito, con un interés fijado por ley al 6%. Según las leyes romanas, no puede superar ese número. Esto nos supone 54 denarios al año. Vivir alquilado en la ciudad sería más económico, pero tenemos pensado terminar de pagar la hipoteca en 10 años, y después de eso no tendremos más gastos. Para terminar de hablar de los gastos de subsistencia de esta familia, tenemos que entrar con los impuestos. Los impuestos romanos no funcionaban como hoy. No se basaban en lo que ganabas a final de año, se basaban en tu patrimonio. Cada ciertos años los recaudadores registraban tu casa, tu terreno, tu ganado, tu familia, y a partir de eso decidían lo que pagabas. De media se calcula que el impuesto sobre el patrimonio oscilaba entre el 1 y el 5%, que no suena tanto. Para una familia normal como esta, en impuestos directos se le irían 10 denarios al año, y tendrían que pagar otros 10 en peajes, tasas y pequeños pagos en el mercado. Teniendo en cuenta que la familia tiene un huerto para complementar la alimentación, sumando todos los gastos nos sale un total de 261 denarios, y a la familia le quedan unos 60 denarios de excedente. Pero algo que sabemos de la sociedad romana, aún en las clases bajas, es que era increíblemente material, y la compra de bienes era muy común. ¿En qué podría gastar parte de ese excedente la familia? No compramos lujos, pero sí cosas que nos hacen la vida más llevadera: pan blanco en vez oscura de vez en cuando, un vino mejor en ocasiones especiales, o algún cuenco nuevo cuando el viejo ya no da más de sí. Una hogaza de pan costaba 2 ases, un sestario de vino corriente como medio litro, un as. Una copa como esta podría ir a los 2 ases, un plato corriente, un as. Pequeños gastos cotidianos, pero constantes. Mandar a lavar la túnica costaba un denario. No era barato, pero un gasto asequible para todos. La ropa se usaba durante años y mantenerla limpia también era una forma de estatus. La entrada a termas públicas costaba un cuarto de as, por eso iban todos. No era ocio para la élite, era parte de la vida urbana romana. Las termas no son un capricho. Ahí hablas, haces contactos, te enteras de trabajo. Si no vas, no existes. Roma es una economía donde el dinero circula rápido, donde incluso una familia modesta puede permitirse gastar en pequeños placeres, en sociabilidad, en objetos materiales. No porque sobrara mucho, sino porque todo está pensado para que el dinero no se quedase quieto. Este excedente de 60 denarios no hacía al Antus Senegues y a su familia rica, pero sí le daba algo muy romano, margen para elegir. Y en una economía antigua eso ya era una forma de poder. Cuando Roma cae, no cae solo un imperio, cae el sistema que hacía el dinero circular. Y en un principio, los primeros siglos, las monedas romanas se combinan con un trueque cada vez más fuerte. Para entender la economía medieval necesitamos un sitio donde el sistema sea legible. Y aquí viene mi decisión: Inglaterra. No porque el resto de Europa no sea interesante, no, justo lo contrario, sino porque todo el continente está bajo un caos monetario. Monedas que cambian de ley, de peso, de nombre, reyes que devalúan sin parar. En los reinos de Iberia, por ejemplo, la moneda es tan compleja que sería imposible explicar una historia clara. No hay una línea continua, hay zigzag. Inglaterra, en cambio, es una rareza medieval. Desde finales de la época sajona y sobre todo tras la conquista normanda, los reyes mantienen un control férreo sobre la moneda. No delegan la acuñación, no permiten sistemas paralelos y aplican una política clave, la renovatio monetae. Cada ciertos años todo el dinero del reino se retira y se vuelve a acuñar obligatoriamente. De esta manera el rey se aseguraba de que solo circulase dinero oficial, con el peso de la ley que él decidía. Sacaba de golpe falsificaciones, recortes y piezas desgastadas. En un mundo sin apenas bancos era la única forma de imponer autoridad monetaria. Ahora entendamos mejor la situación de los trabajadores. Enfrente tenéis a John. Vive en las Midlands inglesas, en las tierras medias, en el año 1250.
No es un mendigo, no es un jornalero. Soy un Yardlander. Eso significa que tengo tierras bajo mi propiedad, unos 30 acres. Trabajo para mí y mi familia. No trabajo gratis para el señor, pero sí que anualmente tengo que pagarle una renta fija y unos impuestos. Los Yardlanders eran campesinos libres, tenían derechos sobre su tierra. Podían vender sus excedentes y elegir cultivos según el mercado. Pero no todos los campesinos eran así. También existían los villanos, campesinos dependientes ligados a la tierra del señor, que trabajaban varias jornadas del año gratis y pagaban la renta en especie. Según la época y el país, los campesinos libres eran más o menos comunes. Este año ha sido bueno, hemos recolectado 25 cuartos y medio de grano. Obviamente la iglesia se queda con el diezmo, pero después de los impuestos se nos han quedado aproximadamente 23 cuartos. El cuarto era la unidad de volumen que se utilizaba en Inglaterra. Equivalía a 290 litros y en peso depende del grano, pero en torno a los 180 a 200 kilos de trigo, pero John no se lo come todo. Con un cuarto pudo alimentar a su familia, compuesta por su esposa y 4 hijos, durante mes y medio, además de suplementar el ganado. Anualmente se quedan con 10 fanegas para uso propio, pensando en el invierno también. 6 fanegas las guarda como semillas. Si se las come, el año que viene no hay cosecha. Las 7 que quedan las vende en el mercado. Como beneficio les ha sacado 1,5 libras al año, o mejor dicho, 360 peñiques. Una de las facilidades de estudiar la economía financiera en Inglaterra es la sencillez del sistema monetario. Durante siglos se usaron peñiques de plata para las compras del día a día. También existían las libras y chelines, aunque más como unidades de cuentas. 240 peñiques hacían 1 libra y 12 peñiques un chelín. John busca sacar la mayor rentabilidad posible a su tierra y ha cultivado mirando al mercado. 2/3 de su grano son avena, no porque le encante, sino porque hay gran demanda en las regiones del sur, donde no se cultiva bien. Mi esposa se parte el lomo igual que yo, me echa un cable con la cosecha, cuida de la casa, de los hijos y el ganado y además se encarga de llevar al mercado más productos además del grano. La venta de leche, queso, huevos, tejido, cerveza podía generar de manera conservadora entre 1/4 y 1/3 del ingreso de mercado de un Yardlander promedio. Obviamente no soy rico, pero cuando la cosecha es buena y el mercado acompaña, aparece una especie de excedente. No sobra el dinero, pero ese margen es importante tenerlo para gastarlo en objetos vitales. Para entender los gastos de John tenemos que hablar de la renta que paga su señor. No es un jornal diario ni un porcentaje sobre lo que gana, sino una cantidad fija anual. En el siglo XIII muchos Yardlanders convirtieron sus obligaciones de trabajo en dinero. Cada día que antes trabajaba para su señor se transformaba en unos pocos peñiques. Pago al señor 120 peñiques al año. Esto sustituye muchas jornadas de trabajo que antes me pedían. Me da más control sobre mi tiempo y sobre todo de lo que produce mi familia. Esta renta fija no lo cubría todo. A veces aparecían multas, impuestos extraordinarios o contribuciones especiales, pero para la mayoría de los años, los 120 peñiques es lo que marca la mayor parte de sus obligaciones. Ahora veamos cómo se distribuyen sus gastos. La familia es bastante autosuficiente, pero todavía necesita comprar algunas cosas esenciales para sobrevivir y para mantener el hogar en funcionamiento. La cerveza es básica. Un galón, aproximadamente 4 litros, costaba medio penique. Se bebía a diario y por eso la mujer de John la elabora en casa. El vino existía, pero claramente era un producto mucho más costoso. El galón costaba 4 peñiques. Compramos vino muy de vez en cuando, solamente para fiestas o celebraciones, 5 galones al año. Además, ocasionalmente compramos un cerdo a 18 peñiques, que viene bien para complementar la carne en festivos, que son habituales. Hasta ahora las personas han utilizado aceite como grasa esencial, pero en la cordillera atlántica de Europa la mantequilla era mucho más común. John, al tener varias vacas, es capaz de producirlo, lo que supone un ahorro de dinero. Lo que sí necesitan comprar es sal para conservar alimentos o elaborar quesos. También intentan comprar de vez en cuando, sobre todo para días religiosos, pescado seco o salado. En estos extras de alimentos es posible que gastasen 40 peñiques al año. Luego estaba la ropa, que la Edad Media también hablaba de estatus. El lino costaba unos 3 peñiques por él. Vestirse no era barato, y por eso la ropa se heredaba, se remendaba y se reutilizaba hasta el final. Necesitabas 4 él para hacer una túnica, y yo he calculado que una familia podría necesitar 3 al año, así que aquí se nos van otros 36 peñiques. Como veis, ahora mismo tenemos un excedente enorme, más que cualquier otro periodo. 234 peñiques que se podían utilizar para ahorrar o, como no, para mejorar la calidad de vida. No compro cosas porque sí, si gasto tiene que durar para el año que viene. Una herramienta nueva, un animal, algo que dure. A veces compro otra oveja. Una oveja costaba entre 9 y 12 peñiques, no es poca cosa, pero tampoco una locura para un Yardlander con algo de margen. Más ovejas significa más lana para vender, más leche y más seguridad si una cosecha falla. Las herramientas también se llevaban otra parte del dinero. Una azada o una pala costaba 5 peñiques. El hierro era caro y una buena herramienta podía durar años, pero cuando se rompía no había otra, había que llevarla al herrero a arreglar o comprar una nueva. La cera era otro gasto habitual. Una libra de cera costaba unos 6 peñiques, servía para hacer velas en casa.
Si eras un villano que no se consideraba libre del todo y heredabas tierras, tenías que pagarle una multa al señor de entre 1 y 3 libras. Esto a menudo requería endeudamiento o la venta de ganado, consumiendo el excedente acumulado de años. Y si eras un hombre libre o un inversor y querías comprar un Jarland, lo que suponían 30 acres, el precio de mercado oscilaba en torno a las 8 libras. Luego estaba el ganado mayor, ya en otra liga. Una vaca costaba entre 72 y 84 peñiques. Un buey de arado ya se iba a los 144. Un buey no se compra todos los años, pero si algún día puedo, trabajaré más tierras y mejor. Eso lo cambia todo. Y en estas pequeñas cosas fácilmente se le iba el excedente a John. Pequeñas mejoras que le hacían más fuerte para el próximo invierno. Y además de sus obligaciones económicas y agrícolas, los ciudadanos libres también tenían responsabilidades relacionadas con la defensa de la región. Como Jarlander no estaba excepto de la participación en la milicia local en caso de conflicto. Esto podía implicar el deber de servir en guardias temporales, hasta contribuir con armas o caballos si el señor local necesitaba reforzar su ejército. La guerra no era algo constante, pero sí un factor a tener en cuenta para el campesino. Después de este viaje la tentación es clara, mirar los números de hoy en día y decidir quién vivía mejor, pero la historia no va de eso. Naran, Elandus o John no vivían en mundos mejores o peores, sino en mundos mucho más frágiles. Un año malo podía borrar décadas de esfuerzo. Hoy en día eso no es tan habitual, pero no imposible. Si miramos los datos actuales, según el INE, el ingreso medio de un hogar en España ronda los 77.000 euros anuales. De esos ingresos, el gasto medio anual se sitúa en el hogar en torno a los 34.000 euros. Y como hace miles de años, el dinero se va siempre a lo mismo. Eso sí, la comida hoy en día supone un porcentaje mucho más pequeño del gasto, alrededor del 15%. Una cifra bajísima comparándola con Babilonia o Roma, donde la mitad del sueldo se iba en comida. La vivienda, en cambio, se ha convertido en el agujero negro de la economía moderna, familiar y unipersonal. La casa en el pasado era importante, cómo no, pero la situación que estamos viviendo hoy en día, realmente con los precios que hay, cuesta explicarlo. La ropa que durante milenios supuso un gasto enorme, hoy ha quedado en residual. Aunque hoy en día compramos más que nunca, sin necesidad, a precios tirados y objetos que no son de calidad. Y lo interesante queda al final, el margen. Y en España el hogar medio apenas consigue ahorrar el 8% de los ingresos, unos 3.000 euros. Y sé que los datos que he sacado, los gráficos que he creado de la Edad Media, de la antigua Roma, de Babilonia, hay que cogerlo con las pinzas, aunque sean los únicos datos que tengamos, los más fiables, pero no explican del todo la situación de ese momento. Explican algo que se recogió, pero es que hoy en día parece que estamos ahorrando incluso menos que ellos. No quiero quitarle peso que en muchos apartados hoy en día vivamos mejor. Ojo, hace siglos con la mortalidad infantil. Si utilizamos correctamente la información que tenemos a nuestro alcance, estamos más sanos, vivimos más años que antes. Diría que tenemos más seguridad a largo plazo, pero eso no nos quita que nos hayamos vuelto completamente dependientes al sistema. Y si esto llega a fallar en un futuro, esperemos que no, habremos perdido muchas herramientas necesarias para poder vivir bien. Dicho esto, muchos de vosotros sabéis que llevo mucho tiempo buscando casa en pueblo, caserío, y realmente es triste cómo está la situación. Me he encontrado muchas cosas interesantes, ridículas, casas sin sentido, y el tema de los precios es de loco. Tengo muchas ganas de haceros un vídeo contándoos la situación, explicándoos lo que estoy haciendo y lo que estoy buscando para ir a vivir al campo. Así que estar atentos, suscribiros al canal porque dentro de poco os traeré ese vídeo. Ya por lo demás no olvidéis ir a la descripción o al comentario fijado y ver el link de Trade Republic, abriros la cuenta gratuita porque de verdad está muy bien, y ya por lo demás, como siempre os digo, eskerrik asko eta hurrengo arte. Nos vemos en el próximo vídeo. Agur!